En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, se encuentra una historia que personalmente ha sido un tanto atractiva para un servidor desde la primera vez en que la leí. Aquel episodio en el que se encuentra Eliseo y su siervo en Dotán. Y un ejército, un escuadrón de los asirios va en pos de Eliseo tratando de capturarlo y acabar con puesto que el profeta ha estado exponiendo sus planes, los planes del enemigo al rey de Israel una y otra vez. En aquel pasaje de las Sagradas Escrituras leemos el terror que se apodera del corazón del siervo de Eliseo al ver la gran cantidad de hombres que se encuentran allí sitiando la ciudad, dispuestos a acabar con ellos. Y usted quizá ya recordará o ya está recordando esa historia. Eliseo, al ver el temor que embarga el corazón de su siervo, ora al Señor y le dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces la Biblia nos enseña que aquel siervo de pronto contempla a su alrededor millares y millares de seres celestiales acampando alrededor de Eliseo y de este siervo, peleando, dispuestos a defender, a luchar por la causa de Dios, hermanos. Con esta imagen en nuestros corazones, quiero que comencemos este mensaje con una perspectiva clara con respecto a las cosas que vivimos y experimentamos en el día a día. Detrás de la realidad física y visible, ese texto nos enseña que hay una realidad espiritual e invisible. Detrás de lo que usted y yo vivimos en el día a día, no nos percatamos con estos ojos físicos, pero hay un aspecto espiritual que está teniendo lugar, desarrollándose continuamente a nuestro alrededor. Y esto es lo que pudo contemplar el siervo de Eliseo. En Apocalipsis capítulo 12, el texto que acabamos de leer hace un momento, Juan se dispone a describir otra visión. Ya había descrito una visión, versículos 1 al 6. Pero esta visión que él describe se trata de una batalla. Niños, una vez más, estos textos son fascinantes cuando podemos echar a volar nuestra imaginación y tratamos de considerar los personajes, las diferentes cosas que son descritas en cada una de estas palabras. Y lo que Juan está contemplando ahora es una batalla, una impactante guerra que se está efectuando, que se está llevando a cabo entre dos poderosos ejércitos. Dos poderosos ejércitos enfrentándose el uno contra el otro. Por un lado, en uno de estos ejércitos encontramos a uno que se dice llamar Miguel. Miguel juntamente con sus ángeles. Por otro lado, encontramos a aquel que es la serpiente antigua, el gran dragón, en compañía de otra gran cantidad de seres celestiales, sus propios demonios. Juan describe en esta porción, versículos 7 al 12, que es Miguel juntamente con sus ángeles quienes lanzan el primer ataque. Ellos se lanzan al ataque, porque el texto nos dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aparentemente es Miguel y sus ángeles los que arremeten en contra del gran dragón y sus propios demonios. Y Juan nos describe que esta poderosa batalla se define en favor de Miguel y de su ejército, cuando Satanás es arrojado de la presencia celestial a la tierra. Y como resultado de esto, Juan dice que se comienza a proclamar en alta voz esta dulce victoria. Él dice: la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo han llegado ante esta impactante victoria.
Y junto con ello, el pueblo de Dios también se proclama victorioso. Puesto que Juan dice que el gran dragón, se ha caracterizado por estar acusando una y otra vez a los escogidos de Dios, pero a la luz de la victoria, a la luz de la derrota que ha sufrido, ya no tiene más argumentos en contra de los escogidos de Dios para señalarnos como indignos delante de la presencia de su Dios. Esta es la descripción de esta escena del Apocalipsis, capítulos 12, versículos 7 al 12. Pero una vez más, ¿cuál es el significado de este texto? Niños, ¿qué es lo que Juan quiere darnos a entender? ¿Qué es lo que él quiere que los lectores hoy en día, qué es lo que él quería que las iglesias en Asia entendieran con estas imágenes? ¿Qué provecho tiene para nosotros el contemplar esta escena de guerra entre un ángel y un ángel caído y sus respectivos ejércitos? Eso es lo que queremos explicar el día de hoy, para después aplicarlo a nuestros propios corazones. Y lo primero que puedo decir respecto a este texto es que no estamos hablando de un añadido cronológico. Es decir, no es que Juan primero vio al gran dragón y a la mujer, y esto que posteriormente comienza a describir es algo que ocurrió cronológicamente después de los eventos ya meditados con anterioridad. Lo que Juan está haciendo es darnos una nueva perspectiva de los mismos eventos, solo que en este caso es la perspectiva celestial. En los versículos 1 al 6, Juan nos describió la perspectiva física, terrenal. Él quería que entendiéramos que esta historia, que esta imagen del gran dragón queriendo devorar al hijo de la mujer, no es más que lo que ocurrió a lo largo de la historia de la redención, cuando Satanás buscó una y otra vez acabar con la posibilidad de la llegada de la simiente prometida. Una y otra vez, y eso ya lo expusimos la semana pasada. Pero ahora lo que Juan está haciendo es dirigir nuestras miradas a contemplar lo que al mismo tiempo estaba ocurriendo o se estaba llevando a cabo en el ámbito espiritual. Esto es lo que está describiendo aquí. El efecto de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo se vuelve a describir aquí, pero desde un ángulo celestial. Mientras que Satanás estaba empleando sus artimañas, sus astucias, asusando a los hombres de esta tierra para tratar de acabar con la llegada o de evitar la llegada del Mesías, también se desarrollaba una guerra cósmica detrás del telón de todos estos acontecimientos, hermanos. Y esto es lo que aquí está escrito. De manera que consideremos en primer lugar a los combatientes. Miguel, su ejército, el gran dragón, su propio ejército. Pero particularmente nos interesan Miguel y este gran dragón. ¿Quién es Miguel? Miguel ya había tenido aparición anteriormente en las Sagradas Escrituras, hermanos. Si usted va brevemente al libro de Daniel, capítulo 10, en el versículo número 13, Miguel se hace presente allí. Daniel, tras haber estado clamando en la presencia de Dios, humillado, confesando no solo sus propios pecados, pero los pecados del pueblo, agonizando, como hemos dicho en otras ocasiones, en otro sermón, por causa del avance del reino de Dios, clamaba, aún estaba en ayuno, entristecido a causa de la situación que se estaba viviendo, y en medio de esa agonía, en medio de esa tristeza que embargaba el corazón de este hombre piadoso, se nos dice que nuestro Señor Jesucristo se hace presente y comienza a hablar con Daniel, pero posteriormente Jesús, o al menos es lo que algunos comentaristas señalan, que creen que es Jesús el que está hablando con Daniel, el Cristo preencarnado, le dijo a Daniel que ha estado peleando o librando una batalla, pero en el versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No vamos a describir o a explicar qué está pasando realmente en este texto de las Sagradas Escrituras. Son textos complejos. Sin embargo, algo es claro, y lo que queremos simplemente tomar es
La Biblia ya nos estaba enseñando de antemano la realidad de una batalla espiritual que se desarrollaba al mismo tiempo en que se libraban batallas en el ámbito físico. Y Miguel es uno de esos personajes que continuamente, con seguridad, peleaba por el pueblo de Dios, contendía por la causa del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, en su versículo número 9, también se habla acerca de este personaje, Miguel. Judas escribe desde el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, hablando de los falsos maestros, de los falsos conversos. Ya expusimos Judas hace algún tiempo atrás. Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel, dice Judas, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuándo ocurrió esto? No lo sabemos. ¿Dónde está esto en el Antiguo Testamento? No está. Ya habíamos hablado de eso en las exposiciones de Judas. Pero eso no significa que no ocurrió. El autor, inspirado por Dios, dejó registrado este evento en particular. ¿Por qué exactamente es que contendía Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés? No estoy muy seguro. El punto que queremos enfatizar es que Miguel ya había hecho su aparición en escena. Miguel ya había estado peleando, luchando, contendiendo por la causa del pueblo de Dios, y su viejo adversario era el mismísimo Satanás. Ya había habido o se habían desarrollado diversas batallas, una y otra vez. Este es el primer personaje que encontramos. Y el segundo personaje es precisamente este dragón. Este dragón, que en el versículo número 9 de nuestro texto es llamado la serpiente antigua, diablo y Satanás. La palabra Satanás, hermanos, significa adversario. Y la palabra diablo significa acusador. El punto que hoy quiero explicar o que quiero que contemplemos particularmente es qué significó o qué significa que este ser, Satanás, el diablo, fue expulsado del cielo, fue expulsado a la tierra. ¿En qué consistió la victoria que describe Juan aquí? Cuando señala cómo es que Miguel y sus ángeles prevalecieron en virtud de la obra de Cristo para que finalmente Satanás, el diablo, fuera expulsado. Y para entender eso, hermanos, es importante que atendamos al nombre que se le asigna aquí, diablo, acusador. ¿Por qué se le llama a Satanás, el adversario, un acusador? ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que significa, hermanos? En el Antiguo Testamento, el libro de Job, particularmente, vayamos al libro de Job ahora. En su primer capítulo, se nos ofrece una descripción de la labor que Satanás llevaba a cabo en los días del Antiguo Testamento. Aparentemente, este ángel caído de alguna manera seguía teniendo acceso ante la presencia de Dios, ante la corte celestial del Dios Todopoderoso, a pesar de haberse revelado. Y eso es claro cuando leemos pasajes como este de Job. Job, capítulo 1, versículos 1 al 12. Observe lo que dice aquí. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. Un día, y aquí está otra vez, hermanos, el ámbito físico y el ámbito celestial. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amados hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Encontramos a el adversario, haciendo honor a su nombre, diablo. De alguna forma, como he dicho anteriormente, Satanás tenía acceso ante la corte celestial, ante la presencia de Dios. Y solía señalar una y otra vez a los escogidos de Dios por causa de sus iniquidades, por causa de su pecado. En este contexto, él está acusando a Job de que no adora a Dios por quien Dios es. Él está diciendo, no, Él te adora solamente por la gran cantidad de dádivas que le has concedido. Él está diciendo, en otras palabras, ¿sabes, Dios? Las motivaciones del corazón de Job son en realidad egoístas. Él no te alaba a ti por quien tú eres. Él simplemente te alaba por lo que Él tiene, por lo que tú le has concedido, por el bienestar, por la gran cantidad de hijos, por la gran cantidad de riquezas. Todo cuanto Él tiene se lo has dado. ¿Cómo no va a adorarte, Señor? Y amados hermanos, si siguiéramos leyendo el texto, tras el permiso que Dios le da a Satanás de que toque las posesiones de Job, excepto su cuerpo, podemos darnos cuenta de la influencia tan enorme, el poder, la fortaleza que esta criatura tenía y aún sigue teniendo en un sentido. De alguna forma que no logro entender, él es capaz de ejercer un poder sorprendente. Para arruinar la vida de Job o las posesiones de Job, se nos dice que hizo caer fuego y trajo un fuerte viento sobre su propio hogar y sobre sus propios hijos. ¿Cómo es posible que él haga estas cosas? No estoy seguro, pero el texto nos dice que es capaz de efectuar esta clase de cosas. Y no solo eso, también podemos ver a través de este pasaje de las Sagradas Escrituras que de cierta forma, a través de sus engaños y mentiras, es capaz de incitar a hombres impíos para hacer ciertas maldades. Porque versículos 15 y 17 del capítulo 1 se nos dice que los sabeos, incitados seguramente por Satanás y aún los caldeos, fueron y arremetieron contra todas las cosas que tenía y que poseía Job. Satanás entonces, hermanos, el diablo, se caracterizó en el Antiguo Testamento por acusar una y otra vez al pueblo escogido de Dios. Zacarías capítulo 3, no vamos a leerlo, pero usted conoce el texto, versículos 1 al 7. Se nos dice una vez más que el adversario, se encontraba en la presencia de Dios. Y vemos ahí al sumo sacerdote, Josué. Y se nos describe en la visión, Zacarías, que dice que Josué estaba vestido con ropas viles ante la presencia de Dios. Y era Satanás quien estaba señalándolo allí, acusando a Josué, diciendo, a causa de sus vestiduras viles, que no era digno de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que él argumentaba.
Y hermanos, si lo consideramos a la luz de la doctrina que nosotros conocemos, no creo que Satanás estuviera del todo errado. El libro de Job nos muestra que Job era un hombre justo, piadoso, pero no podemos decir que era libre de pecado. Usted y yo sabemos por experiencia cómo es el corazón engañoso y perverso. Aún podemos considerar que venimos y adoramos al Señor con sinceridad, pero a menudo puede haber egoísmo en nuestros propios corazones. Satanás no estaba del todo errado en cuanto a Josué, puesto que las tendencias del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Él acusaba a Josué de tener una lengua corrupta. Él acusaba a Josué seguramente de las inconsistencias en su entendimiento doctrinal, así como a cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros podríamos tener ciertas inconsistencias doctrinalmente hablando, y Satanás bien podría hacer un caso a través de ello, señalando que no somos congruentes del todo con lo que decimos y con lo que hacemos incluso. Satanás se ha caracterizado a lo largo de la historia de la redención por acusar una y otra vez al pueblo escogido de Dios. Y en el Antiguo Testamento lo hizo continuamente. Acusaba al pueblo por causa de sus pecados e implícitamente acusaba a Dios como un Dios injusto por no ejercer el justo castigo que éstos merecían. Pero las cosas cambiarían dramáticamente, hermanos. Esta es la labor que Satanás llevaba a cabo. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, regresando a Apocalipsis, nos enseña que esta batalla descrita aquí, en última instancia, tenía como propósito frenar las acusaciones de Satanás en contra del pueblo de Dios. El que Satanás y sus demonios hayan sido expulsados significa, hermanos, que éste ya no podía tener más acceso ante la presencia de Dios para continuar acusando a su pueblo. Esta es la victoria que obtuvieron Miguel y sus ángeles contra Satanás. Cuando éste fue arrojado del cielo, lo que implica es que éste ya no tendría más acceso ante la corte celestial para seguir señalando una y otra vez lo que durante tantos y tantos años estuvo señalando con respecto a los escogidos del Señor. En otras palabras, cuando Miguel y sus ángeles vencieron a Satanás, comenzó el descenso rumbo al infierno de éste y de sus propios demonios. Esta victoria que Miguel y sus ángeles obtuvieron fue obtenida solamente por causa de lo que Cristo Jesús llevó a cabo en aquella cruz, hermanos. Y es una victoria que Jesús mismo ya había anunciado proféticamente. Vaya a Juan capítulo 12, versículos 27. En adelante. Jesús dice ahí: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, y este es el punto, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar aquí entonces, hermanos? Satanás es el acusador por excelencia del pueblo de Dios. Miguel, el arcángel, juntamente con sus ángeles, está contendiendo continuamente contra este y los demonios. Cristo Jesús, al venir en carne a este mundo, al entregarse a sí mismo en aquella cruz, al morir, resucitar, está declarando a través de este texto que desarmaría a Satanás de todos sus argumentos y de esta forma ya no tendría más cabida ante la corte celestial. ¿Por qué? Porque la justicia que le sería imputada a su pueblo callaría la boca de Satanás para siempre.
Y este ya no tendría más razón para seguir señalando a Dios como alguien, como uno que está actuando injustamente, al estar pasando por alto los pecados de su pueblo a lo largo de siglos y siglos y siglos. Hoy se nos hablaba acerca de esto en el sermón de la mañana, hermanos. Los creyentes en el Antiguo Testamento fueron perdonados por gracia por medio de la fe, al igual que nosotros. Pero en virtud de que el sacrificio de Cristo no había tenido lugar, Satanás una y otra vez se dirigía ante la presencia de Dios, acusando y señalando que no había justicia, acusando y señalando que cada uno de esos pecadores estaban en deuda, que Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, que todos y cada uno de ellos eran pecadores y ciertamente lo eran y lo son, pero que Dios no tendría por qué estarles perdonando y por qué recibirles en su presencia a causa de que la demanda de la justicia establecía que ellos tenían que pagar. Había algo que no había sido completamente cubierto. Y esta era la causa por la que éste señalaba una y otra vez la indignidad del pueblo de Dios. Pero con la venida de Cristo, hermanos, con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los argumentos de Satanás fueron completamente aniquilados. Y esto es lo que implica que éste haya sido expulsado de la presencia de Dios. Que él ya no podía acercarse y seguir argumentando, seguir acusando. Él ya no tenía herramientas, ya no tenía argumentos, ya no tenía armas ante la presencia de Dios. Cristo había anunciado de antemano en Juan capítulo 12, versículos 27 al 31, que en virtud de su sacrificio el príncipe de este mundo sería juzgado, y esto implicaba que sería expulsado de la presencia de Dios, y implicaba que ya no podría seguir señalando a esa obra que todavía no había sido concluida, hermanos. En Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19, también Jesús dijo lo mismo. Cuando Él envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, se nos dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significó eso? ¿Qué significaba? Cristo estaba anticipando que cuando Él triunfara en aquella cruz, Satanás ya no tendría una vez más acceso ante el trono celestial de nuestro Dios para seguir acusando a su pueblo y a Dios mismo de injusticia. Es por medio del Evangelio, entonces, hermanos, que Satanás ha quedado sin argumentos. Lo que Apocalipsis 12, 7 al 12 nos está enseñando es que Cristo ha liberado de una vez y por todas a su pueblo de toda acusación satánica por medio de la cruz. Ese es el punto, hermanos. Esto es lo que estaba teniendo lugar. Mientras que Cristo entregaba su vida en el Calvario, Miguel, sus ángeles combatían contra Satanás, sus demonios, y una vez que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, la victoria en el reino de los cielos fue aplastante y Satanás ya no pudo tener más cabida en ese lugar, de manera que él fue expulsado, porque él ya no puede decir absolutamente nada con respecto a los escogidos de Dios. Las deudas que aquellos santos de la antigüedad tenían delante de la presencia de Dios, ahora sí, con toda claridad, han sido completamente canceladas. El pago fue efectuado. Jesús, a través de su sangre, lo hizo, lo llevó a cabo, amados hermanos. Esto es lo que Juan quiere que contemplemos. Por eso en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, él dijo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego también Jesús dijo en Juan 16, versículo 11, cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo y señala que éste convencería al mundo de pecado, justicia, juicio, dice versículo 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hermanos. El apóstol Juan, entonces, amados hermanos,
está señalando ya a la victoria aplastante de nuestro Señor Jesucristo y a la derrota de Satanás como diablo, como el acusador. Y es por esa causa que en nuestro texto se escucha esa gran voz que proclama la victoria de Dios. Versículos 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Puede verlo, hermano? ¿En qué consiste que fue lanzado el acusador? Que ya no puede seguir acusando al pueblo de Dios. Ya no puede seguir señalando a Job, ya no puede seguir señalando a Josué, ya no puede seguir señalando absolutamente a nadie. La salvación de Dios en Cristo finalmente ha venido y juntamente con ella el poder, el reino y toda autoridad. Juan lo que está describiéndonos aquí es el triunfo, la aplastante victoria que nuestro glorioso Salvador obtuvo a través de su muerte. En el libro del profeta Daniel, capítulo 2, usted recordará aquella visión que tuvo Nabucodonosor en un sueño. Y Daniel interpreta aquel sueño. Una enorme estatua que representaba los imperios de este mundo. Pero en aquella ocasión Daniel dice, o más bien Nabucodonosor vio una gran roca, no cortada por mano de hombre, que de pronto vino y destruyó por completo aquella enorme estatua que representaba los imperios de este mundo. Y posteriormente dice que de esa roca comenzó a nacer un gran monte que abarcó todo este mundo, hermanos. Eso señalaba la venida de Cristo. Eso señalaba a su vida, muerte, resurrección. Eso señalaba al reino de Dios siendo establecido en medio de nosotros, amados hermanos, y los imperios de este mundo siendo sacudidos. Juan está describiendo esa victoria aquí, hermanos. Juan está señalando que esta visión apunta a esa aplastante victoria. El reino satánico ha sido derrotado por causa de la vida, muerte y resurrección y aún ascensión de Jesús. El poder de Satanás ha sido completamente quebrantado. Su lugar en la corte celestial ha sido eliminado de una vez por todas. Su tiranía sobre los santos ha concluido. El pueblo de Dios ha sido finalmente libertado, hermanos. Este es el sentido de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Cristo, por medio de su expiación, cumplió con todas estas cosas. Cristo, a través de su expiación, ha liberado a su pueblo de toda condenación. Vea, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Y vea el versículo número 1. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo, en esta porción de las Sagradas Escrituras que por algunos puritanos era llamada el cantar de los cantares del Nuevo Testamento, glorifica a Dios por lo que Cristo Jesús ha conseguido. Dice allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que está señalando Juan a través de la visión de Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Vea lo que dice versículos 30 en adelante de este mismo texto. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y observe versículo 33. ¿Quién, pregunta el apóstol Pablo, acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, Pablo, el apóstol, está apuntando a esta victoria de nuestro Señor Jesucristo, la misma victoria de la que Juan habla en Apocalipsis 12. ¿Quién, pregunta Pablo, quién podrá seguir acusando a los escogidos?
si es Dios quien nos ha justificado. Dios en Cristo ha pagado ya nuestra deuda, hermanos. ¿Quién condenará al creyente, hermanos? ¿Quién podría condenarle a usted? ¿Quién podría condenarme a mí? Ya no hay más condenación, dice el texto en el versículo 1, para los que estamos en Cristo Jesús. Satanás ya no tiene argumentos en contra nuestra. Él ya no tiene la posibilidad de presentarse ante el trono de Dios y señalar que usted es digno de muerte porque usted ha sido justificado en Cristo Jesús. Él ya no tiene argumentos para poder estar señalando que usted y yo somos culpables. ¿Por qué? Porque Cristo murió, hermanos. No solo porque éste murió, sino que éste resucitó. No solo resucitó, pero ahora está a la diestra de Dios. Y no solo está a la diestra de Dios, pero intercede permanente y continuamente por cada uno de sus escogidos, hermanos. Apocalipsis 12, 7 al 12, entonces. Apunta a la derrota que Satanás ha sufrido en virtud de la obra consumada por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este es el significado de esta imagen. Esto es el sentido de esta ilustración que el apóstol Juan presenta delante de nosotros. Esta batalla celestial se libró, pero ya ha concluido, hermanos. Miguel y sus ángeles han triunfado porque Cristo triunfó. Y Satanás y sus demonios han sido derrotados porque Cristo los derrotó, hermanos. Esto es lo que Juan simplemente quiere que la iglesia en Asia entienda. Y no solo la iglesia en Asia, pero la iglesia en nuestros días. Él quiere que usted y yo seamos conscientes de lo que ha ocurrido en el ámbito celestial tras la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que usted y yo entendamos que ya no hay un acusador ante el trono de nuestro Dios para señalar nuestros pecados una y otra vez. Él quiere que usted y yo entendamos que ahora somos libres en Cristo Jesús, que ya no hay condenación para los que estamos unidos a Él, hermanos. Él quiere que entendamos que la victoria, por más difícil que se vea el panorama, es ya un hecho, hermanos. Él quiere que la iglesia que estaba a punto de sufrir cierta persecución en aquellos días tuviera claridad en cuanto a que por más que Roma se levantase, por más que los emperadores los persiguieran, por más que fueran aún asusados por Satanás, ellos ya estaban seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos ha justificado, hermanos. Este es el sentido de este texto, hermanos. Y déjeme simplemente hacer algunas aplicaciones. Cristo ha vencido y nosotros hemos vencido en Él. Pero esto no significa que no debamos continuar peleando. En las cartas que se escriben a las iglesias en Apocalipsis, se repite una y otra vez la frase, al que venciere, al que venciere. Esto implica, hermanos, que aunque usted y yo tenemos la victoria asegurada, debemos pelear. Satanás no tiene más argumentos en contra de los creyentes ante la corte celestial. Sin embargo, hermanos, a menudo Satanás buscará hacernos sentir acusados. Debemos pelear y vencer. Pero la forma en la que peleamos y vencemos a la luz del texto de Apocalipsis es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros rehusamos negar a Cristo, cuando nosotros rehusamos volver atrás. El texto nos dice que Satanás ha sido derrotado, pero en el versículo número 11 señala, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Versículo 10, nuestros hermanos. Es decir, los creyentes. Juan está diciendo la forma en la que usted y yo vamos a vencer. Juan estaba señalando la forma en la que el cristiano ha de pelear y ha de vencer a través de esta carrera hasta llegar a nuestra patria celestial. Y lo primero entonces que tenemos que entender aquí es que si vamos a enfrentar esta batalla, debemos aprender a pelearla
en primer lugar poniendo nuestra confianza en la sangre del Cordero. Amados hermanos, Satanás a menudo querrá hacernos sentir aún culpables. Satanás querrá hacernos sentir condenados. Satanás querrá seguir engañándonos por medio de presentar ciertos argumentos que nos distraerán de la vida eterna y de las cosas del reino de Dios. Pero la forma en la que usted y yo vamos a continuar peleando es poniendo nuestra confianza en la sangre del Cordero, manteniendo nuestra mirada y pensamientos en ese sacrificio expiatorio, considerando que en Cristo Jesús, y usted y yo ya hemos sido completamente perdonados, considerando que en Él somos más que vencedores, considerando que su sangre es la única causa por la que podemos adorar y alabar al Señor, considerando que es en virtud de ese perfecto sacrificio que cada uno de nosotros podemos congregarnos, podemos reunirnos y podemos seguir perseverando hasta el día en que seamos llamados a su presencia. Vencemos por medio de recordar y considerar que Jesús ya pagó por nosotros en esa cruz. Es necesario que nos recordemos a nosotros mismos día tras día el Evangelio. Es necesario que recordemos la cruz de Cristo, lo que Él ha hecho, la forma en la que se entregó a sí mismo para expiar todas y cada una de nuestras faltas. Es necesario que nos recordemos a nosotros mismos lo que hoy se nos recordaba a través del sermón, que tenemos el perfecto perdón de todas y cada una de nuestras iniquidades. Esa es la forma en la que peleamos esta batalla, hermanos. No por medio de vivir de una forma legalista, pero por medio de aferrarnos a la gracia de Dios en Cristo. Somos justificados. Por lo tanto, considere usted la justicia de Cristo y recuerde que es suya por gracia. Considere eso y viva buscando desarrollar el carácter de Cristo en su día a día. Considere esta verdad y recuerde que ya ha sido trasladado del reino de las tinieblas al de su luz admirable. Ya no vivimos para este mundo, pero ahora vivimos para Cristo. Ya no vivimos como ciudadanos de este mundo, pero ahora somos ciudadanos del reino celestial, amados hermanos. Estas verdades son las que tenemos que recordarnos una y otra vez, porque esa es la forma en la que comenzamos peleando adecuadamente la batalla que aún tenemos que seguir librando. Satanás ha sido derrotado, amado hermano, pero en su astucia, en sus engaños, en sus estratagemas, a menudo quiere confundir las conciencias de los creyentes. Y es cierto, amado hermano, usted puede considerar que sigue pecando y reconocer que ha pecado, pero en medio de ese reconocimiento y esa confesión, usted puede asegurar con toda certeza que ya no hay más condenación para usted por causa de Cristo. Peleamos esta batalla no solamente por confiar en la sangre del Cordero, pero por la palabra del testimonio. Es lo que dice el versículo 11. La forma en la que seguimos peleando esta batalla, en la que ya se nos ha asegurado la victoria, es por predicar y proclamar una y otra vez la obra de Cristo consumada como el medio de esta victoria. Predicando a Cristo, amados hermanos, nosotros vencemos a Satanás. Predicando a Cristo, nosotros hacemos retroceder las huestes demoníacas, hermanos. Predicando a Cristo y a este crucificado, nosotros recordamos al mundo que Jesús ya ha prevalecido, hermanos. Predique a Cristo. Predique a Cristo una y otra vez. Y al predicar a Cristo, usted mismo se recordará a sí mismo la victoria de la cruz. Predique que hay un poderoso Salvador en Jesús. Predique que Dios se ha complacido en mostrar su amor para con el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Predique que este Dios ha establecido términos de paz. Predique que Satanás ya no tiene por qué seguir engañando a los hombres. Sus artimañas ya han sido expuestas a través de las Sagradas Escrituras. Predique que hay vida más allá de la muerte. Predique que esa vida es nuestra por la fe a través de la obra de Jesús que fue consumada en aquel Calvario, hermanos. Esa es la forma en la que nosotros somos llamados a pelear esta batalla.
una vez más, es una batalla que ya ha sido ganada, es una guerra que ha sido ganada, pero que sin embargo tenemos que seguir librando. Así es como peleamos usted y yo. Así es como vencemos usted y yo. Considere una vez más la oración. Piense en Daniel. En el contexto del texto que señalaba en el capítulo 10, cuando aparece Jesús y se menciona a Miguel, lo que Daniel estaba haciendo era orar. Él era consciente de la lucha espiritual que se libraba. Amados hermanos, esta guerra ha sido ya ganada, pero sin embargo aún sigue desarrollándose ciertas batallas en el ámbito espiritual, y la forma en la que usted y yo contendemos es cuando oramos conforme a la voluntad de Dios por el avance del reino. Cuando oramos los unos por los otros, Dios usa esas oraciones para atender y responder y cumplir con sus propósitos. Qué importante es que nosotros no olvidemos que tenemos que orar. No solamente basta con predicar, pero tenemos que orar. Cuando se predica el evangelio, hay una contienda espiritual que se libra, hermanos. Cuando nuestros amados hermanos van y participan en el evangelismo, allá en las calles, en el hospital, en los centros de rehabilitación, hay una batalla espiritual llevándose a cabo. Aunque Satanás ha sido derrotado, como veremos en la siguiente porción, este está airado y está herido de muerte. Pero a causa de eso, con mayor razón, está buscando hacer el mayor daño posible. Y la iglesia es responsable de entender esta realidad. Oremos por nuestros hermanos que salen allá a predicar. Oremos a Dios pidiendo de su gracia, pidiendo que les dé de nuevo, pidiendo que les use para traer a otras almas del reino de las tinieblas al de su luz admirable, hermanos. Oremos por nuestros seres queridos, sabiendo que Satanás está activamente buscando mantener engañado el corazón de los hombres. Pidamos a Dios que su luz resplandezca en cada uno de aquellos a quienes amamos, hermanos. Oremos con sabiduría, siendo conscientes de la lucha espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor, hermanos. Oh, si pudiésemos orar y el Señor atender a nuestra plegaria cuando le dijéramos como Eliseo, abre nuestros ojos, y pudiéramos ser conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, hermanos. Creo que seríamos más diligentes en nuestra vida de oración y en proclamar a Cristo y a este crucificado. Otra aplicación: Satanás ha sido vencido, pero eso no significa que no experimentaremos sufrimiento y aflicción en esta vida. Vea que estos nuestros hermanos que han vencido a Jesús menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia nos enseña que vamos a enfrentar dolor, pero también nos enseña que Satanás ya no puede dañar a los escogidos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Él no puede destruir nuestra relación con Dios, hermanos. ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús?, dijo Pablo. Nada. En una sola palabra, absolutamente nada. Satanás puede dañarnos en un sentido, pero jamás podrá destruir nuestra relación con Dios. Tampoco podrá detenernos de arribar a nuestro destino final. Él no puede impedir que usted y yo finalmente lleguemos hacia ese lugar que nos ha sido prometido, hermanos. Tampoco puede privarnos de la vida eterna, porque la vida eterna ya ha sido conquistada por nuestro Salvador Jesucristo. El sufrimiento que experimentamos, amados hermanos, veámoslo a la luz de la perspectiva adecuada. No es una señal de los triunfos de Satanás, pero más bien es una señal de su derrota y de la victoria de Cristo y de los creyentes en Él, hermanos. Eso es lo que significa que sufrimos, hermanos. Aunque Satanás pretende infligir dolor a nuestras almas, lo cierto es que lo único que esto significa y que nos debe de recordar una y otra vez, hermanos, es que Él ha sido derrotado. En tercer lugar, aunque Satanás ha sido derrotado, Él tiene poder sobre aquellos que no han sido justificados. Romanos 8:1 declara claramente que no hay condenación, pero no hay condenación para aquellos que están en
Cristo Jesús. De manera que, amigo que estás con nosotros, joven, niños, mientras ustedes no pongan su confianza en Cristo, mientras ustedes no amen a Cristo con todo su corazón, mientras ustedes no consideren a Cristo como su Señor y Salvador, aún están bajo condenación. Y esto tiene que ser claro en sus conciencias, porque necesitan acudir a Jesús para el perdón de sus pecados. Es solo hasta que nosotros ponemos nuestra confianza en la persona y obra de Jesús que toda condenación es eliminada por completo, pero no antes. Mientras tú no estés en Cristo Jesús, estás bajo la condenación de Dios y eres blanco de Satanás. Y por último, para concluir las consideraciones del pasaje del día de hoy, consideremos las cosas a la luz de este texto desde su perspectiva inminente. Observe que el versículo 12 concluye el apóstol Juan diciendo: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Considere la perspectiva inminente que ponen en nuestras conciencias estas palabras. Satanás ya no tiene acceso ante el trono celestial. Él ya no puede acudir a acusar a los escogidos de Dios. Pero en virtud del poco tiempo que sabe que le queda, ha descendido con gran ira en este mundo y está llevando a cabo obras malignas en medio de nosotros. Él sabe que tiene poco tiempo y por lo tanto es diligente en hacer sus malas obras, hermanos. Pero he aquí la confrontación para nosotros. Si Satanás es consciente del poco tiempo que le queda y lo va a emplear y lo está empleando en llevar a cabo malas obras, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser conscientes del poco tiempo que queda y emplearlo no para malas obras, sino para buenas obras? El sentido de urgencia para nuestros corazones es que tenemos que ocuparnos de estas buenas obras. La roca que vino a simbrar los fundamentos de las naciones ya está creciendo. El reino de Dios está avanzando y esto no podrá ser estorbado. Por lo pronto, hermanos, o por lo tanto, entendamos la urgencia de llevar a cabo buenas obras. Seamos movidos a esforzarnos. Seamos movidos a predicar a Cristo, a avanzar el reino de Dios. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Y Satanás diligentemente estará buscando llevar a cabo sus obras de destrucción, pero nosotros seamos diligentes para llevar a cabo las obras de edificación, hermanos. Apocalipsis 12, entonces, en esta ocasión, versículos 7 al 12. Tiene el propósito de enfatizar que en Cristo Jesús, todos los que estamos unidos a Él, hermanos, ya no tenemos que tener temor de las acusaciones satánicas. Somos vencedores en Él, hermanos. Pero aún hay una pelea, una lucha, una serie de batallas que tenemos que seguir librando. Cristo Jesús venció a través de su vida, muerte, resurrección. Es el Evangelio, la garantía de que nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Ese Evangelio que es predicado, que es descrito en las Sagradas Escrituras, pero que hoy visiblemente se presenta ante nosotros a través de este precioso sacramento, hermanos. Hermanos, cobremos ánimo. Aún hay mucho que hacer de este lado de la eternidad. Esforcémonos. Sigamos enfrentando las batallas que nos corresponden enfrentar con la plena conciencia de que ya no hay más condenación para ninguno de nosotros. El perdón de nuestros pecados ha sido completamente obtenido a través de aquella cruz. Podemos descansar en esa certeza, hermanos, a la luz de esa libertad que Cristo nos ha dado. Vivamos la vida cristiana hasta el día en que nuestro Señor nos llame a su gloriosa presencia, hermanos. Amén.